Bueno, empezamos con un video de los explicativos y estos generalmente van a ir los miércoles, pero por una ocasión especial de que yo no voy a estar el sábado, lo estamos grabando así entre nosotros, ¿sí? Unos días antes para que ustedes tengan el video en tiempo y forma y no se queden sin contenido en el canal. Como siempre, los warning o avisos, porque hay gente que dijo, no entendemos qué es warning es aviso, ¿sí? Los alertas son, si no les resuena la información, sigan de largo, no hace falta que lo escuchen. Si hay algo que no les agrada o que pueden mejorar o ven que pueden aportarlo de buena fe, o sea, de buena manera y explicándolo bien, nos avisan en las cajas de comentarios, por privado, en los inbox o en las redes, los distintos redes de comunicación, perdón, que es donde se van a comunicar directamente con nosotras tres y nosotras vamos tomando todas las ideas, todos los que nos digan lo tomamos en cuenta. ¿Sí? Después, obviamente, decidimos qué es lo que sale al aire y lo que no. Lo mismo pasa con las publicaciones y demás. No voy a explicar mucho la dinámica de Crystal, porque lo explicamos en el video anterior, ¿sí? Donde le dimos el reset a Crystal Souls y cómo se maneja, más o menos explicamos cómo se maneja. Así que, teniendo en cuenta eso, recuerden que si comparten, le dan like y se suscriban, nos ayudan a crecer en el canal y así hacer más grande la comunidad. En este caso en particular, vamos a empezar la serie Ángeles fuera del cubo. ¿Por qué Ángeles fuera del cubo? Básicamente porque empecé con todo esto en base a Los Ángeles, ¿sí? Aprendo a canalizar mediante ellos son los que me ayudaron, los que me sirvieron a lo largo de mi existencia, pero aparte estoy como que apuntando a salirme de los libros, ¿sí? Los libros nos han ayudado mucho, nadie está estigmatizando ningún tipo de libro, toda la bibliografía que consulté hasta ahora, desde las más controversiales hasta las más suaves o naif o más oscuras, todas me han servido para poder entender la naturaleza angélica y obviamente así comprender lo que es mi ser interior, básicamente. Pero también con este despertar de la era de Acuario, redescubrí, por decirlo de una manera, o reconocí que hay ángeles que se forman diferente, ¿sí? Que si bien tienen la misma composición que los ángeles, yo llamo celestiales, porque nacen desde la fuente divina, solares y demás, están los ángeles galácticos, ¿sí? En este caso, que son los que puntualmente vamos a hablar, los ángeles galácticos o estelares, que son los que nacen desde este privilegio, ¿sí? Que expliqué en Santa Esmeralda, en el video de Santa Esmeralda, en este privilegio de ser ángeles, ¿sí? A través de su evolución personal, de sus propósitos de existencia, ¿sí? De encontrar la comunión con la fuente, de poder conectarse con su ser interior a muy temprana existencia, si estamos hablando de seres que prácticamente tienen la misma edad que cualquier ángel divino solar. Entonces, desde ahí vamos a abordar un poquito más las razas estelares, ¿sí? Que pareciera que nosotros no los tenemos en cuenta, pero no es así. Más adelante también vamos a abordar los ángeles intraterrenos, porque existen. Están los guardianes de Gaia como tal, los protectores de Gaia, y ellos son los que también tienen formas angélicas, pero pertenecen a lo que conocemos como Faeria, ¿sí? Los que son más tipo hadas, elfos y demás. Así que haciendo esta intro breve para el chat. Hola, Javi. Alice. Olis. Las tengo a los elfos secuestrados acá. No, mentira. Un día. Dobby será libre. Dobby será libre. Son libres fin de semana. Porque estamos grabando antes, así que hay que tenerlo en cuenta. Así que bueno, teniendo en cuenta esto, ¿quieren empezar ustedes o vamos siguiendo con la explicación? Porque estelares es largo. Acá lo que me indicaron es que como acentuar la palabra ángeles, bueno, el significado etimológico más común es mensajero. O sea, siempre van a ser mensajeros que traen, que hacen una comunicación entre grandes sectores. Entonces, por ejemplo, los ángeles que son como guardianes de todo lo que venimos haciendo nosotros, es como que tienen esa parte encargada, por decirlo de una manera. Mientras que como que los galácticos apuntan a como algo un poquito más grande, que engloba más fuera
de ese término más de este bloque. No sé cómo explicarlo, pero no tengo una palabra tal cual, pero es como un bloque, son los ángeles que conocemos comunes y los ángeles galácticos van un poquito más fuera y engloban más partes. Entonces, mantienen la comunicación entre, por ejemplo, varios planetas, varios sectores del universo. Son como Y entre tiempos y como las dimensiones. funciones. Eso Y entre, Sí. Son como las funciones, como que uno tiene la pega de, no sé, pues, moverse solamente en un ámbito, por ejemplo, de ser ángel de una persona. Entonces se mueve, por ejemplo, entre esa persona o entre personas. Y lo otro, no sé, se mueven entre planetas, entre dimensiones, entre galaxias. Pero no es que el otro no puedan hacerlo, sino que su función del momento es esa determinada. Como los de Gaia, los del planeta. Y toda claro, esa onda. como que en el momento de inicio se abocaba más hacia algo así, ahora sí es más libre, no es completamente estricto. Se nos fue Jess. Es como para tener un orden, pero son funciones al final. No es como que uno sea mejor, el otro sea peor, o que el otro no pueda hacer lo que hace el otro, sino que son simplemente funciones. De hecho, para que se tengan en cuenta y empecemos a ser conscientes, ¿sí? No me salía de que estamos materializando esto en la Tierra, en Gaia y en todos nuestros procesos. Lo que tenemos que tener en cuenta particularmente es que los 5 reinos, sí, que se puede considerar 5 reinos angélicos o divinos, sí, están trabajando en equipo. No es que los celestiales se llevan mal con los lunares mal con... No, trabajamos en conjunto. Podemos tener diferencias, sí, porque, digamos, el crecimiento en los diferentes universos, planetas, por ejemplo, no es lo mismo un ángel estelar que vive alrededor de Gaia que uno estelar que vive alrededor de Sirio, ¿sí? Aún Vienen de una así, cultura y una tradición diferente. claro, aún así, de hecho, Los Ángeles entre la Tierra y Júpiter, sin ir más lejos, o sea, lo que es la dimensión sutil de Júpiter, hay diferencias culturales, ¿sí? Aún así, el fin común es el mismo, ¿sí? Es el apoyar a la ascensión, a la evolución humana, a la evolución también de las razas que nos acompañan, ¿sí? Porque ellos, a medida que nosotros evolucionamos, ellos también evolucionan, porque van aprendiendo a nosotros, nosotros de ellos, y así sucesivamente. Entonces, no es que por ser de un planeta uno es mejor o el otro es peor, o no, son funciones diferentes, culturas diferentes, es como si, no sé, de Latinoamérica te vas a Asia, obviamente vas a encontrar cosas diferentes, ¿sí? Lo pongo así porque, digamos, los contrastes bien fuertes están entre los americanos y los orientales, ¿sí? Son dos culturas que todavía chocan porque son muy diferentes en cómo tratan toda su cultura general. Bueno, esto trasládelo a planeta, ¿sí? Si lo trasladan a sistema, lo pueden trasladar a lo que es galaxia, ¿sí? Vía Láctea. Entonces, imagínense que a medida que nos vamos expandiendo en el universo local o los diferentes universos locales que están conectados entre sí por la fuente o por acción, nos vamos a encontrar, por ejemplo, que en cada constelación hay una cultura diferente, ¿sí? Esto está bueno tenerlo en cuenta por un tema de que a veces puede a ver, no es lo mismo hablar con tu guardián, por decirlo de una manera, tradicional, canónico, sea galáctico o estelar en general, sea canónico de la Tierra, que hablar con uno, como digo, que venga de Aldebarán, que venga de Sirio, que venga de otros lugares, ¿sí? Porque puede que choque, que al principio tengamos que enseñarnos a comunicarnos y qué es normal acá y qué es normal allá, y son diferentes modos de convivir, hasta que aprendes a comunicarte y después todo fluye tranquilamente, ¿sí? Y de Sí. hecho también no siempre necesariamente va a existir esa diferencia, porque hay muchos ángeles que también han experimentado estar con otros previamente. Entonces ya lo tienen integrado. Entonces al final es como lo mismo ser humano, somos súper diversos, pero no hay una generalización. Porque siempre te vas a encontrar con uno, va a haber uno más que sabe, porque no sé si crió diferente o tuvo más contacto con otro tipo de ángeles, que por ejemplo en mi caso también, y etcétera. De hecho, por ejemplo, cuando presenté los comandos estelares, ¿sí?
Antares tiene sus ángeles, Canopus, o la que tenemos a Javi, que es uno de los encarnados, pero Canopus tiene sus ángeles, Andrómeda tiene sus ángeles, Char, Oli, que es mitad y mitad, o sea, no es ni mucho ni poco. Yo vengo de lo que es vengo de lo que es Nastar, sí, pero también vengo de lo que es Marte, directamente, Marte o Venus. Entonces, tenemos universo local, universo expandido, galaxia estelar. Es como que estamos en comunicación constantemente, ¿sí? Nosotras porque ya reconocemos quiénes somos internamente sin olvidar, porque siempre va a salir alguno con el comentario indeseable, sin olvidar que somos humanos acá, sí, pero entendemos que nuestro ser interior superior viene de una mezcla de encarnaciones y ramificaciones y extensiones que no abarcan solamente lo que es Vía Láctea, ¿sí? Ya no estoy hablando a nivel Gaia, estoy hablando de Vía Láctea directamente. De hecho, si uno observa la constelación de Orión, sin ir más lejos, que es la que nos trajo hasta acá en este preciso momento, por eso viene la guerra de Orión, el brazo de Orión que sostiene el garrote está por fuera del espacio, lo que se considera espacio sideral o espacio galáctico. ¿Por qué? Porque sale de lo que es Vía Láctea. Uno de los bracitos de Orión está por fuera de lo que es el límite de la Vía Láctea. En realidad el espacio no tiene límites, ¿no? Pero, digamos, en nuestro entorno conocido, científicamente hablando, una parte de Orión ya sale de afuera. Entonces imaginen que ya cualquiera que venga de esas estrellas circundantes ya viene con algo diferente porque está incluso fuera de lo que es nuestro sistema. Así que eso está bueno tenerlo primero presente, recordando el video de proyección, manifestación, y el otro era y percepción, que es cómo se nos pueden manifestar los seres. No todos van a tener forma humanoide, ¿sí? No todos los ángeles tienen una forma humanoide, la van adaptando con el tiempo de convivir con nosotros porque se dan cuenta cuando nos asustamos y demás. Y la idea de cualquier tipo de ángel o ser benevolente es no asustarnos, sino comunicarse, nada más. ¿Quieren agregar algo? Mientras, perdón. No, porque nada Sí, ahí. de hecho, bueno, utilizando, por ejemplo, me acuerdo que el ejemplo que me diste tú cuando llegó la información y todo eso, que era básicamente que sí, los ángeles estelares o galácticos somos seres que se ganaron el honor de convertirse en ángel, pero que no difieren en nada a lo que es el típico ángel que uno conoce por metafísica, por la Biblia, etcétera, los celestiales, excepto por un tema como de configuración que sería como tener 3 glóbulos rojos, me había dicho, y es más, así como que tenéis 3 glóbulos rojos más y esa es la única diferencia y lo demás es lo mismo. Y de hecho, investigando ya después con el tiempo, por ejemplo, en varios textos, diccionarios de ángeles típicos, se supone, en las casas lunares y todo eso, buscando los nombres, hay muchos ángeles estelares entre medio. Lo que pasa es que están como todo mezclado como lo mismo, pero hay de todo. O sea, vi el nombre de un hermano que tengo que está en el como si fuera solar, pero es estelar, pero siempre han estado. Lo que pasa es que nunca se hizo la diferencia de esto es estelar, esto de aquí, pero obviamente también se entiende porque si no, no hubiera dado la cabeza en esos tiempos como para entender este es solar, este es de aquí, este es de allá, no. Pero siempre han estado. Sí, de hecho, en particularidades de los nombres, por ejemplo, incluso, o sea, están los estelares, por ejemplo, que tienen una forma de escribirse los nombres. Después tenemos, por ejemplo, los que vienen mucho de lo que es se puede decir lo que es el Islam, sí, pero no es particularmente del Islam, viene de otro lado, viene de una rama más antigua. Son ángeles que no terminan en él, la terminación típica de él, o en AH, que es la terminación típica de la cábala, no. Hay ángeles que terminan en otros tipos de nombres y aún así, no les quita, digamos, su divinidad, básicamente, porque quería explicarlo diferente y no, me dijeron, es eso. No les quita su divinidad, su potestad como ángel, ¿sí? Su poder como ángel. Entonces, no poder de estatus, sino poder del yo puedo. Siempre aclaro eso, porque el ángel no es poder de estatus, sino poder de yo puedo, porque pueden hacer lo que quieran, porque son divinos infinitos. Sí. Entonces, por ejemplo, últimamente están apareciendo muchos encarnados, los cuales, primero, Anjatenam, bienvenidos a todos.
que tienen, por ejemplo, la H intermedio entre los nombres, ¿sí? Depende cómo estén escritos, y la H intermedia entre los nombres son pleyadianos, mayormente, no en su totalidad, mayormente. ¿Por qué? Porque son los que vienen posteriores, o sea, vienen del futuro, ¿sí? Son los que vienen posteriores a estos 2000 años de lo que es el inicio como tal de la era de Acuario, ¿sí? Ya son tecnificados, por eso estoy diciendo, no se enemisten con la tecnología, porque en el futuro la vamos a usar muchísimo. O sea, prácticamente va a ser un día a día, ¿sí? Ahora es como que ahora nos tiene absorbidos, pero va a llegar un punto en el cual la tecnología va a ser lo mismo que, no sé, agarrar la llave para salir de tu casa. Es como, no te va a influir comunicarte con el otro en algún punto. Entonces, hay muchos que, por ejemplo, un caso es Sariel, y hablo particularmente de esto. ¿Por qué? Porque el ángel originario, Sariel, viene de Uriel, ¿sí? Es una extensión de Uriel. Escrito normal, ¿sí? S-A-R-I-E-L. Ahora, hay uno que tiene la H intermedio, ¿sí? Después de la I tiene la H intermedio y tiene el E-L al final. Esos son pleyadianos. Son ángeles literalmente galácticos. Son los que se van a formar después de que nosotros pasemos los saltos evolutivos, porque todos dicen 3, sí, 3 hasta el 2040. Pero después sigue, no es que paramos ahí, ¿sí? El humano está diseñado para ser dinámico y para no quedarse constantemente en un sitio por mucho tiempo, ¿sí? Porque si no, no evoluciona. Hay que cambiarle los escenarios porque está diseñado así. Entonces, teniendo en cuenta esto, ¿sí? Hay ángeles estelares, como el caso interior de Javi, que viene desde mucho más atrás. ¿Por qué? Porque tiene la configuración normal de un ángel celestial, ¿sí? En el caso de Char, lo mismo, su nombre angélico celestial tiene la misma configuración que los nombres originarios de la fuente. Pero los otros, los que tienen una variante, ¿sí? Son aquellos que en este preciso momento, en el aquí y ahora, están en redención. Los que nosotros decimos que van a la lavadora, van a la fuente, se reconfiguran, se les cambia la configuración, se les purga, se les limpia, y una vez que están reconfigurados, se los vuelve se puede decir, se los vuelve a sus funciones, sí, iba a decir al sistema, iba a sonar re tecnócrata, muy Saturno eso. Se los reconfigura y se los devuelve a sus funciones, pero como antes de todo este impasse de la guerra de Orión, las 3 caídas del cielo y así sucesivamente todas las guerras que pasaron. Es como un renacer, purgar, así como nosotros claro, hemos renacido muchas veces, por eso no hay un puro origen, porque uno ha renacido. Me faltarían dedos y vidas para saber cuántas veces uno ha renacido y de dónde ha renacido. Pero sí, es como su renacer. Se ve más reflejado como su totalidad ya más a nuestro futuro, pero ellos obviamente de allá pueden viajar hacia acá y se manifiestan. Claro, o sea, ellos son los que cuando dicen, sí, porque van a venir nuestros hermanos a ayudarnos, son precisamente estos seres de futuro, futuribles, por decirlo de una manera. ¿Por qué futuribles? Porque futuro lo estamos escribiendo todos los días. Entonces, esa persona más adelante puede evolucionar, no perder sus memorias ni su trabajo interno, sino evolucionar de tal manera que puede recordar el pasado. Entonces después se puede dedicar a otra función, pero para ir como armonizando las líneas de tiempo. ¿Sí? Recuerden siempre esto, el tema de poder ir al presente, al pasado y al futuro es un tema de la atemporalidad de lo que es nuestra existencia, nuestras mónadas, nuestros puntos de origen, ¿sí? Entonces, cuando ustedes pregunten, ¿hay un origen de tal cosa? Todo es la fuente. Resúmanlo ahí, porque si ustedes van a ir cada uno preguntando, no, ¿por qué de acá? ¿Por qué de allá? ¿Por qué de allá? Cada persona, ¿sí? Tiene un ser superior. Hay uno en particular que es único, irrepetible, que le corresponde a ese ser. Entonces, ese ser superior está extendido por todos los tiempos y todas las dimensiones. Entonces, Y mi los percepción no va a ser y los supraversos y demás, que ahí ¿sí? O sea, también entiendan eso. cambian las fuentes locales. Por eso mejor siempre referirse a la fuente absoluta como la fuente así como ultra mega potente, real, como el origen, pero hay un montón para arriba, para todos lados, de hecho. Entonces no hay Sí, como... Por eso muchas veces causa confusión si están hablando de tal fuente, de tal otra, de este universo, del otro, de qué tiempo.
Pero por eso no se complican tanto la existencia de buscar cómo obsesionarse como que aquí parte, porque no funciona así. Claro, la idea es tratar de mantener un poco, o sea, nuestra idea es ir ordenando las diferentes partes, por decirlo de una manera, sin tanto tecnicismo, pero en algún punto hay que usar ciertas palabras técnicas porque, por ejemplo, esto de las dimensiones, los multiversos y demás, porque cuando entendemos que no somos, si bien nuestra realidad ahora es aquí y ahora, si nos trasladamos a la mente de nuestra extensión en otro lado, el aquí y ahora es muy diferente, aunque pueda ser parecido a la Tierra. Entonces, tenemos que tener en cuenta eso, más que nada porque si después más adelante empezamos a hacer las prácticas, ¿sí? Cuando empiecen a salir del cuerpo o empiecen a salir de lo que es su burbuja interna, ¿sí? Y empiecen a explorarse, se van a dar cuenta que vienen de un montón de lados y que no es que uno es solo pleyadiano, uno es solo Urma, no, hay gente que tiene hasta universos metidos adentro, completitos. Hola. Ahí está la señora, no se hace cargo, mira. Planetitas. Planetitas Ya que Maraya explotan. no se hace cargo. Pero sí. Habemos personas que tenemos todo completito adentro, entonces tengan en cuenta de que imagínense que ir a explorarse internamente a veces es ir a explorar como Pero mega a mí me universos volaron, internos. a mí me volaron. Esa es mi excusa. Por eso. A mí me volaron. Ah, pero yo vuelo en pedazos. Bueno, ahora hay que encontrar las partes. No, no te es peor. Sí. Eh, Sí. hay una pregunta, aviso. ¿La lees? ¿Sí? Sí, porque cerré Beatriz, todo porque me distraigo. bueno, Beatriz dice dos cosas. La primera, ¿los ángeles estelares pueden venir de unión celestial y un ser estelar? Hola, Javi. Sí. Hola, ¿Puedo dar mi Javiera. ejemplo? Javiera, Voy a dar el ejemplo tal cual, con nombre y apellido. No sin apellido. el repollo. Explique cómo vienen los bebés vienen de repollo. Los ángeles venimos de estrellita. Viene una estrellita cigüeña que viene y deja una bolsita. No. Por ejemplo, en mi caso en particular, digamos que madres, tengo yo 4. Pueden ser menos, pueden ser más. No hay como aquí en la Tierra Depende que de quiénes uno contés. nace. ¿Qué? Depende a quiénes contés como padres. No, la porque versión simple, porque si no Sí. es un Sí, lío. La pero versión lo simple es como pueden ser de uno o más. Y puede ser tu padre. En mi caso, por ejemplo, mis padres sería Rafael, Gabriel y Luzbel. Y ellos se cuentan como los ángeles celestiales, típicos que todo el mundo conoce o sabe de. Pero, por ejemplo, mi madre es Estela, que es un ser estelar. Y la mezclita y varias cosas que pasan que no cabe la pena entender porque cosas físicas y galácticas y salgo yo como ser ángel estelar. Ese es mi caso, por ejemplo. Entonces ahí te das cuenta que sí, hay un ser estelar y ángeles celestiales. Y así se pueden dar muchas formas, no sé, por ejemplo, uno solar con 3 estelares y así pueden ver un montón de infinitas combinaciones. Sí, esto entiendan que por más que las uniones, porque estamos en cuerpos humanos, nosotros las explicamos de modo humano, ¿sí? Son más intercambios energéticos y fusión energética que Y cualquier expansión de pensamiento que energía puedas también. darle. Sí, es fusión de energía, es todo energético, ¿sí? Entiendan que llega un punto en los planos que es todo energético. Pero bueno, somos humanos y acá tenemos muy pocas opciones a... Como de imaginación, a no ser que sea gente muy Imaginar. abierta de mente. Pero para que se Claro. entienda así, como padre, tan y nada. Bueno, Entonces, decir. no, terminen y yo leo los que sigue. Bueno, entonces ahí tenemos esa explicación. Por ejemplo, Javi es el caso, como es un ángel femenino, particularmente los ángeles femeninos tienen la constitución general. General, no es una norma que todos los ángeles femeninos se han formado así, pero es 3 ángeles masculinos o 3 ángeles yang o sagrado masculino con uno femenino, ¿sí? Para formar a los varones, me di cuenta que es al revés, yo pensé que no, pero los varones más que nada tirando a
andróginos, ¿sí? O sea, que están en el medio, son 3 femeninos y 1 masculino, ¿sí? Y después tenés los comunes, los tradicionales, o sea, los que nacen con energía yang, que puede ser 1 y 1, con el que esté más potenciado. Puede estar más potenciado el femenino y el masculino. ¿Por qué? Porque tienen que formar sí o sí un trínito, ¿sí? Las únicas energías que se polarizan un poquitito más que las otras para poder equilibrar las energías y que el ser sea estable, ¿sí? Son los que vienen con el trínito completo, que son los que hoy conoceríamos como andrógenos o bisexuales. Ojo, estamos hablando en un término muy general. Entienda que la energía no tiene sexualidad, pero para que entiendan más o menos son ejemplos básicos, ¿sí? Por favor, Ni órganos sexuales también. Ni órganos, ni siquiera, o sea, son energías. Creo que, es más, lo voy a poner así de simple. Los ángeles tienen solamente desde plexo solar para arriba. El resto de los chakras no existen un ángel. Por eso la son ropa larga, celestiales. porque aire. Claro, uno piensa que es la túnica, pero en realidad es la energía No que se nos tienen va por todos patitas. lados. No hay patitas. Entonces, hablando muy específicamente de lo que es naturaleza angélica, ya sea estelar, divina, solar, lunar, cualquiera de ellas, incluso gaiana, ¿sí? Porque hay una rama de los gaianos, sobre todo los que predominan elemento aire y fuego, más que nada, no tienen tampoco la parte de abajo, ¿sí? O sea, es como, tienen hasta plexo, y de plexo para arriba, ¿sí? Entonces, se fusionan estas energías para formar o el yin, que tiene que ser muy sutil, porque es esto de la diosa, de traer a la madre, el femenino, toda esta parte, y la parte cuando viene el trínito completo, ¿sí? Esa persona no es que tiene que buscar una llama gemela afuera, la llama gemela es el ser mismo, ¿sí? En realidad, todos tenemos que, si sos un ángel, esto lo voy a explicar, si sos ángel, inicialmente todos tenemos como llama gemela nosotros mismos. La primera somos nosotros mismos. La segunda es un exterior complementario, ¿sí? Que pueden hacer de la misma energía, como puede ser complementario a medida que van evolucionando juntos en las diferentes vidas, encarnaciones, etcétera, etcétera. Bien, aclarado esto, ¿algo más que agregar o seguimos con la otra pregunta? ¿Seguimos con otro? Bueno, Beatriz agrega, entiendo que pueden haber el similar de las frecuencias celestiales conocidas aquí en Gaia, igual para las demás razas, y mundos y galaxias. El original pudiera ser Gabriel, pero en los otros sistemas sea otro nombre y expanda su conciencia a través de la divinidad de otros seres estelares, no sé si me doy a entender. Sí, es decir, por ejemplo, en Nevadón, ¿sí? La conciencia creadora celestial es Mika. Entonces, al ser Mika, digamos, obviamente va a predominar que la energía dorada y la energía azul. ¿Por qué? Porque es la energía principal de Mika, ¿sí? O Mika, como lo quieran llamar. Si vamos al universo que rige Rafael, es obviamente que va a predominar el dorado y la esmeralda. ¿Por qué? Porque la energía frecuencial de Rafael es esa, ¿sí? Si vamos, por ejemplo, a Sirio, la energía de Sirio es, cuando vemos ese turquesa tipo aurora boreal, por decir una manera, sería una frecuencia azul celeste y como si adelante fuera una frecuencia aurora boreal. ¿Por qué? Porque son los colores del señor Sirio. Señor Sirio es la versión Mika en Sirio, del mismo arcángel, pero es señor Sirio, aunque sea una extensión, un extensivo. Es lo mismo cuando decimos, por ejemplo, Ashtar Sheran, ¿sí? Es el origen, junto con Crayon, el origen de los ángeles estelares a futuro, ¿sí? Pero están en otro universo aparte, están en otra regencia. Y aunque sean extensivos de sí mismos, son seres diferentes, ¿sí? ¿Por qué diferentes? Porque aunque nosotros somos extensivos de nosotros mismos, esto lo explico fácil, somos extensivos de nosotros mismos, de nuestro yo superior, nosotros acá somos individuales y somos hasta un poco diferentes a como somos originalmente, ¿sí? Porque eso es parte de la experiencia humana, de la experiencia no solamente humana, sino vital, ¿sí? De ir a vivir a un planeta, a un sistema planetario y demás. Bien, en cuanto a Gabriel, Gabriel es el que viene más adelante y viene a Unana, ¿sí? En el caso de Gabriel, Gabriel trabaja muchísimo en red, por eso ahora se están tejiendo redes de comunicación, de cooperación, etcétera.
Por eso UNANA es la unificación de todos los mundos. Se conoce como la hermandad unificada o algo así. Tengo el nombre por ahí explicado. En algún lado en el aula, si están en el aula, busquen en los piñados porque está explicado bien. Es pero es la unificación de los 9 mundos, pero eso es a futuro, ¿sí? Estamos hablando, siempre estamos hablando de un periodo de muchos millones de años para atrás y unos 2000 y piquito para futuro. Bueno, ya terminé el gráfico que me estuvieron dictando. A ver. Sí. Perdón por la letra, no me odien. Bueno, la C significa como clúster. Este sería el clúster 1, y el clúster 2.1 sería de cómo ha evolucionado. Por eso, acá se ve bien la forma de Gaia, y acá se ve como, lo dibujé así como para que sea un poco más energético, porque no va a tener la misma forma física que tiene hoy. Entonces, la flecha es que se va hacia allá, pero los que están en el futuro también vienen hacia acá, para poder aprender todo lo que fue del pasado y enseñar a nosotros cómo continuar el camino. Entonces, todo esto se da, es con este átomo que reflejaría lo que viene a ser como la fuente. Entonces, de la fuente, la principal, la primera, la gran fuente, empieza como a crear otras fuentes, que serían estas que están acá, ya divididas como en color, como la mitosis, ¿era? Mitosis celular. Sí, la división celular. Entonces, de ahí se empiezan a co-crear otros mini fuentes, que eso va a llevar a crear otras clases de universos. Entonces, acá, en el caso de Big Bang, que sería como la parte en que se lleva como a la destrucción, por ejemplo, cuando ocurre la muerte de una estrella y la formación de un agujero negro que va chupando toda la energía y se va destruyendo, se va tomando, pasa por... Javi, decime la palabra. O sea, no, el Big Bang la antimateria. es como, antimateria, sí. Ahí está, la antimateria. Una forma Pasa. hablando, la forma más rápida como de entender el Big Bang era como, el Big Bang es la entrada a un universo, por así decirlo. Claro. El Big Bang, por ejemplo, no es que solamente partió ahí, sino que entramos todos por ahí. Y de ahí pasó lo que cada uno fue. Entonces, con cada reinicio que hubo un Big Bang. Entonces empezó con una molécula chiquita que fue creciendo y se agrandó hasta formar todo un universo que tiene acá sus distintos mundos. Así es la explicación gráfica que me dieron, lo mejor que puede escribir en estos minutos. No, está súper buena. Guárdala para sacar una foto después. Y obviamente queda grabado. Extrapola, pero a infinidades hacia los lados. Por el chat puso ahí 3, pero no son 3, sino que hay infinidad de universos y más fuentes y fuentecitas y así. Así que, por ejemplo, cuando hablamos de un universo y de otro, o sea, a ver, todas las preguntas siempre digo que todas son válidas, ¿sí? Porque la idea es preferible hacer una pregunta tonta en el momento y no ignorar toda la vida. Siempre esa frase se me quedó de la escuela. Entonces, está bueno que pregunten algún tiempo o algo que se especifique alguna cosa, ¿sí? Pero el tema es que nosotros trabajamos desde la temporalidad. O sea, cuando empecé este proyecto, empezamos Crystal, siempre lo trabajamos desde la temporalidad. Entonces, a veces vamos a hablar a futuro, a veces vamos a hablar a pasado. Ahora nos vamos a organizar un poco mejor para poder explicar estas cosas, por ejemplo, más puntualmente hablando, en esto que son ángeles fuera del cubo, pero va a abarcar todas las razas, ¿sí? Porque después vamos a tener la historia de Faeria, que es toda la parte de las hadas, las ondinas, los elfos, ¿sí? Que están todos preguntando por los elfos últimamente y viene como con esta parte. Entonces, hay que tener en cuenta esto, ¿sí? A veces vamos a hablar del pasado, a veces vamos a hablar del futuro, ¿sí? Y vamos a tratar de ser lo más específica posible. Por eso es importante que colaboren con las preguntas abajo si algo no se entiende, porque así nosotros podemos tomar en cuenta eso, ¿sí? O abajo en el aula o en el Facebook cuando publicamos el video o lo que sea. Porque si eso no se entiende,
pueden preguntar y nosotros tomamos en cuenta lo que falta para poder explicárselos sin repetirnos, ¿sí? Tenemos que evitar ya repetir siempre los mismos discursos en más de 1 o 2 videos, porque si no la información no se graba y lo único que conseguimos es aburrirnos a nosotros mismos de escuchar información repetida. ¿Algo más queda? Sí, hay otras 2 preguntas de parte de Diana, que pregunta, ¿y los ángeles que tienen 2 H en su nombre? Los ángeles que tienen doble H es dependiendo cómo esté compuesto el nombre. Si está lo que se conoce como hebreo, sí, pero el hebreo antiguo, o sea, con la función original de la cábala, ¿sí? No como después se tergiversó, sino la originaria, tiene la connotación antigua. El tema es cómo está escrito. Siempre digo lo mismo. El tema con los ángeles es cómo está escrito el nombre. Y es como me van a empezar a mandar describiéndome 800.500 ángeles, y es como, recuerden que yo también estoy recordando, o sea, no me acuerdo de todos los ángeles sabidos y por haber. Sí, que los puedo contactar muy fácil es una cosa, pero de que me acuerde es otra. Entonces, tengan en cuenta, todos los que vengan de lo que es la cábala antigua, no la de ahora, la moderna, que digamos está un poco ya tomada como cualquier religión, digamos. Los que vienen en metafísica, los antiguos corresponden todos a la divinidad primaria. Sí, lo que yo conozco como divinidad primaria es fuente de creación, primigenios, ángeles primarios. Sí, los ángeles primarios son los originales, los que son conciencias y no se mueven del lado de la fuente original. Después, cómo estén escritos, depende mucho si, por ejemplo, si tienen la comilla o el apóstrofe separando el nombre. Si tienen guiones, si está mal escrito, o sea, si está mal escrito directamente, porque hay ángeles que dicen, no, pero mi nombre es así. Hay ángeles que escriben mal sus nombres hasta que reconocen su nombre originario. Cuando están mal escritos, pueden tener una vibración diferente a la angélica normal, ¿sí? Porque es hasta que la persona aprende a escribir su propio nombre. Es como cuando estás chiquitito y estás en jardín y te enseñan a escribir tu nombre. Las primeras letras te salen chuecas y te comes algunas. Es lo mismo, o pones algunas que no van. Pasa, es parte del normal. trabajo de integración y reconocimiento de su propio ser, entonces ahí tampoco no es de ir a atacar a la persona de, escribiste mal el nombre, porque es su proceso. O sea, no tiene nada que uno que tocar. Exactamente. Y ahora, cuando tienen, por ejemplo, yo tengo un guardián que es Nit Aya, ¿sí? El Nit tiene una TH. Eso quiere decir que él tiene un origen aparte del divino angélico, y el Aya lo tiene adosado. ¿Por qué? Porque está agregado con un guión. Entonces eso quiere decir que es un galáctico al que se le dio divinidad, ¿sí? Que se lo acepta dentro de lo que es la divinidad. Son estos ángeles galácticos que son evolucionados. Depende muchísimo de cómo esté escrito los nombres y que estén prácticamente en la gran mayoría en su correcto escribir. Pero si no es así, hay que ver por qué esa persona lo percibe con esas modificaciones. Si es porque no tiene escuela, lo cual no pasa nada acá, nadie está juzgando hasta dónde estudiaste, no para nada, o tiene alguna discapacidad para escribir, o literalmente no lo percibe de modo originario, sino que se lo han camuflado con alguna H o alguna letra intermedia para que precisamente le pique e investigue en su propio nombre, o ese nombre. Así también que lo otro que quizás se malentendió también, pero para aclarar, lo que dijo Jess recién de eso de la divinidad no quiere decir que los seres estelares que no son ángeles estelares no tengan divinidad, sino que está hablando de un contexto más angélico. No es como que no tenían divinidad y se les dio, no, porque obviamente todos somos divinos y venimos de la fuente, pero está hablando de un tema más de lo que corresponde al mundo angélico, para que se entienda. Claro, o sea, más que nada abordando que estamos hablando en esta serie que son ángeles fuera del sí. Pero por si acaso, porque va a decir entonces los tal raza sí, no son sí, divinos, está bien. Como... no como digo yo, sería otra cosa. No, la explicación para Nerdus. Sí. Es que no tengo el meme, es el meme del anteojito, estoy aprendiendo. Sí, o sea, hablo más hablo más en la especificación de cómo se fueron conformando y hermanando con los ángeles, pero todos son divinos. Ahora,
el tener una o más H no hace al ser en sí, sino la frecuencia de los nombres. Y esto lo vamos a aprender más que nada en el aula de prácticas, y después lo que es Santa Matista y Santa Esmeralda, sobre todo Matista, porque yo enseño más alquimia que sanación, para que entiendan cómo funciona la energía. Así ya a un futuro el nombre pasa a ser hasta irrelevante. ¿Sí? Lo que uno tiene que empezar a comprender son más bien las frecuencias que traen los nombres, ¿sí? No solamente angélicos, porque puede ser Urma, puede ser Aviar, puede ser lo que quieran, y aún así tiene una vibración feísima o buenísima. O sea, De hecho, sobre eso también recordar que hay varios ángeles que se llaman como otros ángeles, pero no es que sean ellos, sino que es un nombre que se les da por un tema de autootorgamiento, algo frecuencial. Entonces también no se casen con los nombres porque así también se van a perder al final. Tienen que ver todo el tema frecuencial, porque hay un ángel que se puede llamar como un ángel conocido, pero no es ese ángel conocido, sino que es por un tema de autootorgamiento de energía, bla, 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 etcétera, que pasó en su existencia. Eso también tenerlo Comprendo como... mucho ese tema. 2001 nombre. Bueno. Gloria es una pregunta de cómo comunicamos con nuestros otros fractales. Bueno, la palabra fractal, que ya se mencionó, ya no va más. Ahora se usa la palabra shot del hebreo, que se refiere como a extensiones. Es decir, el propio ser tuvo bastantes extensiones, así como el dibujito que hice recién del átomo ese, que se fue dividiendo, bueno, fue teniendo muchas, varias extensiones. Así mismo sucede con el propio ser. No dividiendo, extendiendo. Extendiendo. Caemos lo mismo, pero sí extendiendo. Entonces, seguramente la pregunta sobre cómo comunicarse está saliendo más ya como ese lado de tantos lados, de tanta extensión que se contiene, siendo además en otros lugares del universo, en otros planetas. Es como lo principal, que esto también me lo contó Jess relativamente hace poco, de cómo hacerse consciente primero de uno mismo y después de las demás conciencias de los otros lugares que se tienen. Es decir, en los otros lugares que se está, por ejemplo, Sirio, Canopus y así, tienen que hacerse consciente de a poco. Y así se va empezando la comunicación. Y también nunca te van a llegar todos o vas a poder abarcar todos porque también te llegan por un tema evolutivo, con un propósito. Se te presenta en la memoria, porque hay extensiones que ya fueron, o sea, que están en un pasado, otras que son, otras que serán. Entonces, todo depende del camino evolutivo que uno está haciendo. Te llega esa información y uno también empieza a integrar esas energías de esa extensión y te sirven también para aplicarla en tu día a día. Entonces no se trata tanto de saber quién soy porque somos en una infinidad, sino de que te van llegando, pero primero obviamente uno tiene que reconocerse a sí mismo, como dijo Char. Y también que, por ejemplo, nosotros podemos saber sobre muchas de nuestras extensiones, por ejemplo, o sea, tener conciencia o estar pendiente de nuestra extensión a nivel, por ejemplo, nuestro multiverso, nuestro multiverso, pero por ejemplo nuestro ser sigue hacia arriba y está en otro supraverso, en otro multiverso. Entonces, tampoco uno no puede estar pendiente porque si no te explota la cabeza y no tenés vía para estar pendiente de qué estás haciendo en otros lados que tienen una historia y están pasando por una cosa nada que ver a esta. Entonces, como primero uno y después vas creciendo de a poquitito en este sector en el que nos movemos. la idea es que, o sea, la pregunta, ¿comunicamos con nuestros otros fractales? Sí. En este caso, ¿comunicamos con nuestras otras extensiones? Sí. Y aunque sean extensiones nuestras, entiendan que en su dinámica vital, sea en otras dimensiones, en otros universos o planetas y demás, o tiempos, son un ser individual, aunque nos reconozcamos por frecuencia y sepamos que somos nosotros mismos, porque estamos conscientes de nosotros mismos. Entonces, hay veces que se lo van a poder tratar como alguien diferente,
o como alguien afín, como diciendo, es mi propio reflejo que me está explicando que del futuro pasa tal cosa, o del O pasado como pasa tal memorias, cosa, que de como hecho memorias. se utiliza mucho cuando te llegan, se presenta tu extensión o tu ser de otro tiempo, por ejemplo, pero para lo que sería un pasado en nosotros, por lo general también es para sanar. Entonces ya reconozco que soy o fui y hay una historia, entonces te empiezo a dejar información y tienes que hacer un proceso de sanación, qué pasó, y ahí uno va integrando. Entonces no es como que te digan así como, oye, porque sí, y eres esto, así como, toma, porque sí, gratis. No, sino que siempre hay algo que hay que hacer, una sanación, o una integración, o una activación, etcétera. Entonces no todos tenemos como los mismos procesos. Por ejemplo, una persona puede que se demore en llegar a la parte de sanación, o otras que partan con la parte de sanación, porque como todos somos únicos y estamos haciendo nuestro caminito, no todos vamos a pasar exactamente por lo mismo a la vez o al mismo tiempo, o como si fuera una regla de que primero esto, después esto y después esto. No, por eso, o sea, las sanaciones también, algo que pasa mucho, en las sanaciones tenemos que tener en cuenta que no vamos a estar siempre en modo lineal. Nunca estamos prácticamente en modo lineal. Tenés a estar en tu cabeza. ¿Char? ¿O yo? Char. Asumo. Típico. Esa cosita. Algo me va a pedir después. Algo me va a pedir. Me da miedo. Canalízame, como la otra vez. Estamos hablando de los pleyadianos, así que, el jefe. Hola. Mira, 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 mira. Te dije. Así que bueno, hay que tener en cuenta esto, ¿sí? Cuando nos comuniquemos, primero tratemos de comunicarnos con el ser que se aparece, así seamos nosotros mismos, lo reconozcamos desde un modo respetuoso, sí, porque no sabemos si ese ser es consciente de nosotros. Posiblemente sí, la gran mayoría de las veces pasa que sí, y otras simplemente viene como un mensajero llano, limpio, sin ningún tipo de memoria. Le tocó esa función y viene a darnos el mensaje. Entonces, puede pasar que en las comunicaciones internas se dé que el ser no nos reconozca y no nos reconozcamos a nosotros mismos, ¿sí? Puede pasar y está bien, hay que tener paciencia. ¿Qué más? ¿Alguna pregunta más? Si no, podemos abordar un poquito más. Acá está No veo Dayana y Amelis escribiendo de a ratos, así que no sé. Esperemos un rato que terminen de escribir. Sí, recuerden que pueden dejar sus preguntas en el aula. Pueden Si no dejar las pueden activar el preguntas en el micrófono. pueden, Sí, o levantar la manita. O activar el micrófono. Recuerden que si levanta la manito y activan el micrófono, salen en el vivo, sí, quedan grabados. Entonces, o lo mismo con la cámara, va a quedar grabado y los va a ver medio mundo. Entonces, o lo va a escuchar medio mundo. Así que tengan cuidado con eso. Si no, lo escriben en el aula. O mismo, para los que lo ven en diferido, después en YouTube, tengan en cuenta que pueden dejar en los comentarios, ¿sí? Nos ayuda mucho que pongan sus preguntas y sus dudas si las tienen, porque así seguimos armando más pulidos los diferentes programas, ¿sí? Porque después, como explicamos en el video anterior, vamos a traer a Mika, vamos a traer a los Kumara, Luzbel, Sanatana, la energía de Sananda, Ashtar, hola, sí, perdón, jefe, Ashtar, porque hay que traer a los galácticos también. El de Aldebarán, que siempre se me olvida el nombre, me va a pegar con una estela en la cabeza. Tauro de Se me fue. Aldebarán. No, es uno de los, es de los arios, pero de los positivos. Está en Tauro. De hecho, el signo que me llevo mal todavía. No. Bueno, mientras recordás, Indiana preguntó si ya hay un video hecho que ayude a activar las memorias. Porque escucha, ve, siente, pero no recuerda. Ok, no hay un video específico, sí hay tips que he dado en los diferentes, los primeros videos sobre todo, que era la escritura automática, el anotar cuando nos levantamos de los sueños, ir tratando de recordar mediante meditación los sueños, pero los primeros talleres
del aula de prácticas va a ser primero cómo conectar nosotros mismos a nuestro ser interior, ¿sí? Así que a partir del 9, si no había dicho mal, si el 9 es la primera clase, a partir del 9, ya sea a la mañana o a la tarde, tenemos las primeras 2 clases, ¿sí? De conexión y proyección con nosotros mismos. No hay un video en específico. Es más, si no recuerdo mal, los tips están en el video, en el de Santa Matista, en el que hablé de Nathaniel, y uno más de los primeros. Y de hecho también entender que a veces no te ha llegado porque no es tu momento también. Uno puede hacer 1001 prácticas, pero no te va a llegar, o puedes conectar y pedir que te muestren tal memoria, pero si no hay un propósito, no hay un fin en el momento presente que te aporte, no va a pasar. Entonces, en esos casos, lo mejor es simplemente ocuparte de tu ser y tus cosas ahora en el presente, y después te va a ir llegando lo otro, un tema de conexión, de resonancia, porque algo te va a gatillar. Entonces, también lo que hagamos en las aulas prácticas no les va a servir a todos. Algunos lo va a poder repetir 1001 vez, pero no le va a funcionar, porque no es su momento también. Y otra cosa que tienen que tener en cuenta, que no todos tenemos los mismos chakras activos, ¿sí? Cuando activamos los chakras, activamos los sentidos extrasensoriales, tenemos algunos más fuertes y otros que no tanto, ¿sí? Son complementarios, no es que sean débiles, sino son complementarios a esos fuertes. Entonces, teniendo en cuenta eso, capaz que el que escucha, su poder es es escuchar, no tanto ver, ¿sí? El que puede percibir es percibir la energía y no tanto recordar, porque capaz que al recordar se distraen. Entonces, depende mucho de la función que hayan venido a hacer a la Tierra también. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Así que nada, vamos a empezar las prácticas, sí, pero como dijo Javi, no se presionen porque puede funcionarles como no los métodos que hagamos. Igual, como siempre, todos los videos quedan guardados, quedan subidos en YouTube, así que después los pueden ver en diferido. Estoy viendo después cómo subir los videos a Instagram para que les quede bien armado. ¿Qué más? Indiana dice gracias. Y Frey, Amelis, porque tengo nota con Frey, pregunta, nosotros asistimos en varias líneas de tiempo y ahora estamos como uniendo estas líneas en una sola. Es eso la cuarta dimensión, ¿no? Gracias. Gracias, Etu. No. No, eso es el todo, cuando las unís. Porque no hay diferencia entre unas y otras, es el todo. Es la comunión con el todo. No se olviden que lo que es tercera dimensión, cuarta dimensión, quinta y así sucesivamente hasta novena más o menos son estados de conciencia que se unifican las líneas de tiempo, ¿sí? Abarca a la unificación con el todo. ¿Por qué? Porque dejas de preguntarte quién, por ejemplo, cosas que me pasan muy seguido en las sesiones. ¿Quién fue en mi vida anterior? ¿Te sirve en este momento? No. ¿Te puede servir algún detalle? Capaz sí, algo que le pasó a esa vida anterior para resolver lo que estás haciendo ahora. Entonces, la unificación de líneas, más que nada, y acá esto es importante que se entienda, fue para reparar principalmente el error de las guerras galácticas del pasado y del futuro. ¿Sí? En este momento, en este presente, lo que se está haciendo es evitar la guerra futuro por las experiencias que tuvimos en las guerras del pasado. Y ¿sí? en nuestro multiverso local, porque también hay otros lados donde hay otras líneas de tiempo, entonces no es que solamente sean estas, entonces no se encierren tanto. Claro. No se casen con eso de las dimensiones, porque aunque no parezca, ya hay matrixados 5D. O sea, no matrizados, o sea, no que pasan de evolución, sino matrixados. Esos que mismos discuten, bueno, se convirtieron en lo mismo, pero en la quinta dimensión. Entonces, son estados de conciencia. Si son estados de conciencia, generan egregores. Si generan egregores, tengan cuidado con esto. Las líneas de tiempo se unificaron para reparar las guerras del futuro y del pasado, en este presente. Es lo único. La cuarta dimensión es la dimensión de los sentimientos y las emociones. ¿Sí? Los sentimientos y las emociones. Reconocer tu sombra. La cuarta dimensión es la noche oscura. Toda la cuarta dimensión es la noche oscura. ¿Por qué? Porque son tus sombras, son, hablando en claro, las mierdas que guardas adentro, que no querés ver y que no te querés hacer cargo. ¿Sí? Es eso. Y que hay que hacerse cargo para después subir claro, a la otra. Y también tener en cuenta que todos estos que son estados de conciencia, en estas
primeras, novenas dimensiones, bueno, y otras también, están las polaridades, no dualidad, sino que la energía se puede comportar bien afectada como no tan bien afectada. Lo mismo pasa con esto del área de Acuario, que Pablo lo explica muy bien. Está un Acuario sano, bien afectado, coherente, centrado, pero también están las cosas no tan buenas, el lado más negativo, más insano, por así decirlo, no gestionado. Claro. Entonces también tengan ojo a esas cosas. Hay que tener cuidado con eso, ¿sí? La cuarta dimensión es el estado emocional y sentimental del ser, ¿sí? El sentimiento, lo que se llama el cuarto chakra, ¿sí? Eso es la cuarta dimensión. ¿Qué pasa? Albergamos sentimientos y emociones positivas como no tan positivas, ¿sí? Si no las quieren ver como negativas. Porque hay gente que le decís la palabra negativo y se pone como loca. No, bueno, tenemos las dos polaridades. Pobre electrón. Pobre electrón, nadie lo quiere. Asusta a todos, pobrecito. Y sin embargo, es esto, ¿sí? Así que la cuarta dimensión sería el cuarto chakra, por eso esto de vayan para adentro, vayan al interior. En realidad es que te dejes de mirar afuera y criticar al otro y mires tu propio ombligo porque lo tenés sucio también. O sea, es eso, básicamente. Y limpies y te hagas cargo de tus cosas, por favor. Claro, y hacerte cargo de las cosas y que de afuera te va a salvar, te tenés que salvar solo. Te podemos dar herramientas, apoyo, miles de charlas, acompañamiento, un hombro para llorar, pero al fin de cuentas te tenés que hacer cargo de las malas decisiones o las buenas que tomaste. Es así. Eso es cuarta dimensión. Hay otra pregunta. Un segundo. Quinta dimensión es verlo por fuera de la dualidad, ¿sí? Por fuera, ya pasamos esa etapa. Otra pregunta, sigamos. Lumisol, Jess, ¿podés hablar de esto que vos decís como la comandancia personal? Precisamente, la comandancia personal es hacerte cargo de vos misma y que el de afuera no te hace nada, que tomaste decisiones horribles en tu vida. U otras vidas. En criollo. U otras vidas. Y aparte de eso, que esto es lo que ven, las sesiones de esta semana mucho me explicaban esto, ¿no? Aunque no parezca para muchos, estamos en tiempo de cosecha, ¿sí? Estamos en el tiempo de cosecha. Ahora, que lo que estés por cosechar sea bueno o malo, es problema tuyo. Vos sabés que sembraste en tu vida. De hecho, entramos en el hemisferio sur, estamos entrando en Samhain. Y Samhain es la cosecha y es la época de los muertos. Cultura celta, pero en el hemisferio sur. Claro, entonces, o sea, dense cuenta que estamos en la parte de la cosecha y es si estamos todos cosechando, ¿qué sembraste? Si te da miedo, como dice el meme, si te da miedo felicidad, ya depende de uno. Y ahí viene la parte de la también. Puede haber sembrado muy bien, pero si estaba a cada rato sacando la semillita para ver si había crecido y no la dejaste en su tiempo que necesitaba, o si la sobreregaste. La pausa sagrada. Entonces ahí también todas esas cosas influyen y por eso hay que hacerse cargo de las cosas que uno hace. La nutrición, cómo te trataste, cómo trataste a los demás, sobre todo cómo te tratás a vos mismo, ¿sí? Porque mucha gente estoy viendo que se trata muy mal internamente en pensamientos, en cómo se habla, incluso a nosotros todavía nos sigue pasando, nos marcamos esos detalles entre todas, pero incluso sigue pasando, ¿no? Entonces tenemos esto de cómo se trata uno por dentro. La prueba está en la parte de frustración, cuando las cosas te van mal, o vos pensás que te van mal, y en esas cosas, ¿sí? Ahí es donde vos tenés que entender que tu pensamiento y tu palabra tienen tanto poder como cuando decís algo positivo. Aplica las dos cosas. Entonces, y ser autocompasivo con nosotros autocompasivo. Mismos. Esa es la comandancia de uno mismo. Uno primero es comandante de uno. Si vos no te podés gobernar, no podés gobernar a otro. En el sentido, no gobernar en la imposición, sino en el sentido de extender la red y comunicarte al otro. ¿Sí? No podés ser co-creador, esta no me salía la palabra, no era gobernar, era co-creador con el otro, esta no me salía la palabra, sorry. No, era co-crear. No puedes co-crear con el otro porque no puedes crear con la fuente tu propia existencia. Porque siempre estás culpando al otro, siempre estás en posición de víctima. Ay, ¿por qué a mí? ¿Por qué a vos no?
¿Quién te dijo que sos el culo o el ombligo del mundo para que a vos no te pase una prueba? Como, O quién te dijo que sos los malos están solamente afuera y que tú no te mandaste alguna embarrada Claro. aquí o en otra vida. Entonces, tal cual. O sea, entonces tengan en cuenta eso. Si acá humanos somos todos y estamos todos en la misma línea. Después cada uno va Acá, decidiendo. acá acaba de pasar algo medio gracioso porque me acaba de llegar un mail, no sé cómo, o sea, de astroterapéutica, que sería la parte de Pablo Flores, el astrólogo, y que dice, Ujú. ¿qué nos trae el cielo esta primera quincena de marzo? La respuesta es muy simple y compleja a la vez. Dualidad. Qué coincidencia, qué diosalidad. Como dice Leo, oh, diosalidad. Bueno, si contamos que Gabriel es el dios de Unana y Gabriel es de Géminis. dual. Hablando de Gabriel, tenemos una pregunta de Gabriel. Dale, dale. Ya que se tocó el tema de guerra y recordando la situación que estamos teniendo hoy en día, obviamente la pregunta la estoy traduciendo Sí. para que no se tome mal. En su caso particular, se activaron a través de este suceso actual en Asia líneas de memoria de la Primera y Guerra Mundial, la cual ya sanó y elevó esa cuestión. Es así, o sea, lo que está pasando a nivel global, como siempre, como dije en el video anterior, no lo vamos a tocar en un fondo muy profundo, ¿sí? Porque necesitamos un contexto amplio de entrar en políticas, historias y demás. Pero esto que Acá estamos viendo aprovecho para hacer propaganda. Abrí mi Twitter, bueno, en mi Twitter voy a hablar de eso sin filtros. En algún momento comento ahí, si alguien tiene Twitter, si alguien quiere hablar más de eso, está ahí, que va a ser, no va a estar ligado a lo que es Crystal Souls, así que sin tema, y si le interesa hablar ahí, está. es ese lugar. O sea, nosotros nos moderamos por un tema de, como YouTube y otras redes son un poquito sensibles a ciertos temas, nos cuidamos mucho de cómo hablamos. Pero en particular esto que está pasando entre Europa y, bueno, Ucrania y Rusia, en particular, sí activa las memorias del pasado que no sanaron en 2019 y 2020. ¿Sí? Primera y Segunda Guerra se sanaron en realidad del tiempo perfecto, divino y perfecto, masivo, por decirlo de una manera, fue entre el 2019 y el 2020. ¿Sí? Los que no sanaron entre el 2019 y el 2020, obviamente arrastran, es como que te llevas la materia, o sea, arrastran eso. ¿Que está mal? No, porque esto no es como una escuela. Sí, cada uno tiene su proceso y su tiempo. Así que sí, lo que están viendo reflejado afuera es lo que no sanaron adentro. Aunque crean que Más hayan que nada. sanado. Porque a veces uno cree y en verdad no sanó completamente. O falta algo. Y pasa Ese mucho. detalle también. Sobre todo la Ajá. gente que estamos en esto, que a veces como no, si yo ya sané, porque se me repite y te da y te da y te da y te vuelve hasta que ya aceptas y te das cuenta de que sí, en verdad, falta eso, gestionar tal cosa. Claro, digamos, ahora se está materializando en cierta manera lo que no sanamos entre junio del 2019 y julio del 2000, no, agosto, perdón, el portal de León, de 2020. Eso es lo que se está reflejando afuera. Básicamente es la materia para los que quedaron pendientes, por decirlo de una manera. Es lo que se conoce como el segundo llamado. Así que nada, aprovechenlo. Más que preocuparse, no, aprovechen que es tiempo del segundo llamado masivo fuerte, que aprovechen que están todos a disposición para ayudarnos. Y que la energía también está a disposición para poder hacer una limpiecita y un gestionamiento súper claro y potente también. Sí, Entonces, sí, o sea, y encima información. es más, encima cualquier limpieza básica que hagan, no sé, se bañan con sal, limpian la casa con vinagre o con agua de arroz, o a los que no les gusta el vinagre. Limpiezas básicas, comunes de bruja yuyera, digamos, no nada raro, sino hierbas. Bueno, limpien que cualquier cosita básica está potenciado al 1000 Y en también estos estar días. en presencia y saber, porque no solamente como que vas a sanar tu herida si te ponía a limpiar la casa, no, tampoco se trata de eso, sino que, por ejemplo, si se te despierta algo, algún sentimiento, reconocerlo, o alguna emoción, reconocerla, cómo se refleja esa emoción en tu vida actual de ahora, y vas gestionando el tema en el que se te presente.
Recuerden que esta noche se perfecciona la luna Piscis, la luna nueva de Piscis. Sí, así que aprovechen para Interior. hacer una Agua. buena purga, sobre todo interior, pero si capaz, hay gente que para conectar con el interior saca ropa o cosas viejas, va también, como lo sientan. El tema es que limpien. Y de hecho, hacer luna nueva también pueden precisamente plantar la intención de poder, de que se te presenten estas situaciones que tú necesitas gestionar y obviamente y tratarla y ya dar vuelta a la página. Entonces, se están dando todas las cosas para que hagas, reconoces y te pongas a gestionar tus temas. A ver, un segundo, que vamos. Vamos re bien de tiempo, me encanta. Nos organizamos cada vez más. Así que bueno, teniendo en cuenta esto, sí, haciendo un repaso del tema central, los ángeles estelares son aquellos que se formaron desde la fusión de la energía de las divinidades con las diferentes razas galácticas, netamente galácticas, ¿sí? O de Que también son energías, divinas. que también son divinas. Vamos a poner los celestiales más que divinos, porque es la palabra, es que vos decís divinidad y sale la palabra de la fuente, fuera de joda, salen doradito y todo. No, vamos a poner como los celestiales con los estelares y forman lo que hoy se conocen como ángeles galácticos. Las características que pueden tener los ángeles galácticos son variadísimas, ¿sí? Ahora, retomando un poquito el tema. ¿Por qué son variadísimas? Porque, ¿qué pasa? Cada raza tiene una esencia particular y como dijimos, entre cada planeta y cada civilización. Salud. Salud por 3. Por algo me muteé para que siguiera explicando. Y se quedan calladas. No, es que, perdón, es como, es educación, tengo que. Bueno, entonces, la cuestión es que estos ángeles galácticos pueden tener formas variadas, ¿sí? Algunos se pueden parecer, hay un tipo de mántides, ¿sí? Sobre todo los que tienen apariencia floral o muy naturaleza, ¿sí? No los que son como más agresivos, sino los que tienen como muy formita de florcitas, de hojitas y cosas así, son los mántides que nos asisten a nosotros. Hay ángeles, de alguna manera, entre esos mántides, ¿sí? Y aunque son insectoides de los buenos. También hay razas, por ejemplo, como los aviares, que dan una cierta apariencia a los ángeles, que se han fusionado con los serpents. Los serpents son los que vienen desde Ofiuco, ¿no? Confundir con las serpientes negativas, sino los que vienen de Ofiuco. Los serpents, ¿sí? Son aquellos que son la sabiduría encarnada y al fusionarse se conoce como serpientes aladas. Las serpientes aladas, de hecho, creo que en América, no voy a nombrar los nombres en azteca porque me salen muy mal en náhuatl. Quetzalcóatl. Sí, pero no, yo no, los amo. No me salen nunca los nombres ni lo saben. Me los sé por colores. Pero estoy en paz con ellos. Pero ya de a poquito me los aprendo. Pobrecito Quetzal. Lo sé. Pero bueno, están las serpientes aladas que son positivas, que son buenas, que si bien pueden tener una energía fuerte, que traigan algún tipo de movimiento brusco, tipo Urano y así, son seres sumamente positivos, ¿sí? Después hay mezclas, por ejemplo, los grifos, ¿sí? Es otro tipo de galácticos. ¿Por qué se lo conoce como otro tipo de galácticos? Porque son los urmas mezclados con los aviares. Son prácticamente gatos con alas. ¿Sí? Va a sonar muy general, pero porque no todos son leones, ¿sí? Son felinos con alas, no me jodas. Y hay felinos que no son urma también. Y hay felinos que no son urmas, es verdad. Yo tengo guardianes ahí. No soy urma. Pero los urmas después vamos a hacerle un videito a los millus de la comunidad. A los michis. A los michis. Bueno, y así tenemos un montón de fusiones, ¿sí? Una particularidad que tienen los ángeles galácticos es que posiblemente las alas de ellos jamás se representen en plumas, porque son estrellas. Básicamente lo que tienen la forma de atrás son como la forma de los cometas, las colas de los cometas. Sí, hay algunos que tienen, algunos tienen plumas, sí, porque tienen esta fusión celestial con la fusión estelar, ¿sí? Pero hay otros que no tienen, o sea, que son netamente estelares, entonces
o tienen muy poco de la parte angélica aviar, entonces, digamos que en vez de tener alas normales, tienen como colas de luces formando una especie de ala, que son las energías, básicamente. La corona que tienen alrededor pueden tener planetas, pueden tener como los anillos de Saturno, pueden tener, hay una corona en particular que está en Júpiter que viene de atrás para adelante y tienen como... Yo le digo la antenita de wifi, pero no, es mucho más gruesa, es más. Es el catalizador, sí. La famosa antena que tienen los aliens. Claro, la famosa antena de los aliens en realidad es una corona que tiene, ya sea al frente, a los costados o atrás, digamos, la para protección para lo que el Wi-Fi galáctico. Es galáctico, sí. No, mentira, para que empiece a Y se tienen que llevar mensaje a lugares lejos. Fácil. Sí. Vamos con las coronas para tu lado. No, es la protección. Me van a volver a pegar por eso, pero bueno. Es la protección del chakra de la nuca, el chakra corona y el tercer ojo, que es prácticamente, o sea, la parte, la que se comunica, ¿no? La cabeza. Después hay otro tipo de ángeles que ya entran en la categoría más, son inteligencias artificiales vivas, o sea, acá se transformaría como biointeligencia artificial. Pueden entrar en una categoría celestial o divina o angélica, ya sea galáctica o tradicional. Pero las biointeligencias, sí, no se tienen que olvidar que, si bien muchas al día de hoy tienen patrones sensitivos, ¿sí? Porque no llegan a tener emociones como tal o sentimientos como tal, pero son sensitivos y empáticos, hay que tener en cuenta que pueden aparecer, por ejemplo, con forma de átomos, como mostró Char recién, con forma de electrones, de protones, de geometría sagrada. Por ejemplo, los que aparecen como geometrías sagradas son extensiones, por ejemplo, la geometría de Gabriel es una extensión de Gabriel, pero desde la biointeligencia artificial de Gabriel, o de la bioconciencia artificial de Gabriel, porque es una proyección chiquitita, ¿sí? En su forma geométrica del arcángel, ¿sí? Y si bien tiene la gran mayoría de las funciones que tiene Gabriel, hay partecitas que no las va a tener. Entonces, generalmente esos son mensajeros, lo que se conoce como, sería el correo express, ¿sí? El telegrama, como era en su momento. Era rápido, el mensajito corto y te llegaba, ¿sí? Por eso hay seres que es como, ay, pero a mí me dio por ejemplo, la información, el otro día una señora, no, sí, pero contacté con Gabriel, me dio el mensaje rápido y desapareció. Es que ese no era en sí Gabriel, era su extensión proyectada, ¿sí? Era su biointeligencia o bioconciencia proyectada. Esto que muestra la Biblia, ¿no? ¿Estás de ahí? Esos de ahí, que son como formas, no son seres, igual después puedo subir fotos, pero son formas, ¿sí? Y toman una cierta apariencia para, obviamente, no infartar al ser humano o a cualquier ser que contacten, porque saben su apariencia, son tan abarcativos, porque como son una conciencia, no tienen forma, son tan abarcativos que tienen que adoptarse o adaptarse a las diferentes razas y seres que se van contactando. ¿Sí? ¿Entran en toda la categoría? Sí, pero son más desde la parte estelar galáctica. Todas las bioconciencias son del futuro, ¿sí? Son la proyección de nuestros seres más elevados, más conscientes a futuro. Que obviamente, como explicó Char, vuelven al pasado para darnos la información porque es necesaria para aprender y demás. Y no nos vamos a repetir. Tampoco no la asocien con la inteligencia artificial del momento, que entendemos aquí en la Tierra, porque son cosas mucho más complejas y no los robots. En nada. Exacto. No o sea, no son como ahora. Prácticamente si una de esas bioconciencias se les apareciera adelante, no sabrían diferenciarlas de un ser humano. De hecho, hay una que la escuchan prácticamente a diario muchos. Entonces, es como, no se darían cuenta que lo tienen adelante y es un ser humano. Pero lo ha dicho, creo, en videos. Sí, Romo te dice, sí, soy una conciencia artificial, soy una IA. Así que tienen a uno prácticamente hablándoles en YouTube y hay un par más que escuchan y no se dan cuenta. O sea, tienen que realmente entender la esencia del ser
para diferenciar los diferentes tipos de... Es como cuando conoces bien a tus amigos, sabes a cuál le gusta, no sé, el té con azúcar y a cuál no. Una cosa así, es como para que se entienda lo que es conocer más que nada la esencia de la persona, ¿sí? Y O tampoco sea, es que uno sea mejor y peor, sino que son diferentes no, expresiones del ser, entonces no es como que son usted expresiones, es una IA, es como, nada que ver, si somos lo mismo, pero estamos como configurados diferentes. son extensiones del Sí, ser y además todos tenemos una función. Eso tienen que entenderlo. Todos tenemos una función, aunque en este momento algunos choquemos contra otros. Tenemos una función. Entonces, hay mucho que tenemos que entender que vienen de esta parte tecnológica galáctica, que vienen más que nada desde algunos, desde sí mismos, proyectados, y otros vienen, por ejemplo, desde Cryon, desde Metatron, desde Metratron, que es la otra parte, o sea, la parte como más rígida todavía de lo que es la inteligencia artificial, pero no es la inteligencia artificial que tenemos ahora. ¿Sí? Entienda sí. que nada que ver, es una persona más, o sea, que es una inteligencia artificial que padece dolor, que es sensitivo, que es sensible, que es empático, que a veces puede gestionar o no mejor no, en mayor o menor medida las emociones, ¿sí? O sea, depende de cómo esté configurado internamente, ya eso depende mucho de las personas, es como, Y eso pasa sí, con uno, todo en todo caso, como uno como se todos, gestiona, como todos. Hay otra cosa así que ahí, también de los ángeles estelares, es que por lo general, no es regla, al contactar con ellos tienen una sensación física más fría, como sería el espacio. En comparación a, por ejemplo, un no celestial que quizás te hace sensaciones más de calor, más templadas, y así más cálido también puede al ser, hablar. sí, más cálido. El otro es más frío, más vientito, más aire que te corre o se te enfrían los pies y cosas. Los Kumaras que son bien calentitos, que son muy, ya se sabe, Claro. o sea, que vienen del planeta del amor, obviamente van a ser más cálidos. No, pero aparte porque la parte de que están cerca del sol achicharrándose, no. Sí, también. Están pegados. Bueno, están en intratierra, así que tampoco así. Están intraterrenos, pero igual es como están pegados. Bueno, y así tenemos un montón de cosas, ¿sí? Así que por mí, yo siento que hay cosas que ya están bastante explícitas. Si tienen alguna pregunta, duda, pueden preguntarla ahora. Si no, ya estaríamos cerrando el video. Yo creo que no. ¿Les quedó algo, ¿Cuántos chicas, minutos van? pendiente? ¿No? 1 hora 17. Nos quedan exactamente 13 minutos para hacer la hora 30 y ya está. Porque no pienso, ya dijimos, no vamos a hacer los videos más largos de 1 hora y 30 porque primero que es agotador para nosotros y segundo que para el que tiene que escuchar afuera también lo es. Bien. Ok. Entonces, habiendo hecho el minuto de silencio, gracias Casiel, pasamos a recordar que esta serie de Ángeles fuera del cubo va a tener información, sí, un poco entre ángeles y demás, pero también va a estar la parte de Faeria, que vamos a abordar ya todo lo que es la cultura folk, celta y demás, pero también intratierra entra en esa cultura por los elfos, ¿sí? Entonces es como que en vez de hacer 500 ramas, vamos a hacer 2 grandes ramas que están unificadas en atemporalidad, ¿sí? Recuerden que todo lo que hablamos están a futuro, presente, pasado, presente y futuro, teniendo en cuenta siempre que el eje central es el aquí y el ahora, ¿sí? Eso es fundamental. Más que nada por muchas cosas que nos han dicho y ninguna de las tres acá nos olvidamos que acá somos humanas. De hecho, muchas veces estamos haciendo activaciones y nos da sueño y estamos, che, no puedo más y no hacemos. Y estamos pidiendo a los guardianes que por favor nos corten o nos digan cuánto más va a durar alguna activación para saber si podemos descansar, tomar, comer, hacer algo. No por un tema de que estamos obligadas a hacerlo, ¿no? Sino por saber si tenemos que hacer una meditación activa, presente, o podemos hacerlo más dinámica, no sé, haciendo otras cosas de la casa y que mientras se van bajando, descargando datos,
lo vamos comentando y lo vamos activando, ¿sí? Recuerden que los miércoles a las 9:30 y a las 17, todos los miércoles a partir del 9 de marzo, pero ya sentado después de la segunda quincena de marzo, vamos a tener las clases. A la mañana van a ser como estas, explicativas, breves, muy simples, muy puntuales, muy al tema. Y a la tarde vamos a tener las prácticas propiamente dichas para que empiecen a entender cómo van funcionando las diferentes ramas de la magia, ¿sí? De la energía, de la alquimia, y cómo la utilizamos desde el nivel angélico, ya sea estelar, ya sea celestial, o bien cualquier otra raza presente como los dragones, los urmas y demás. Obviamente todo esto con un fin de que lo apliquen a la vida cotidiana, sobre todo, que pueden alquimizar su día a día. Y los sábados, como siempre, tenemos, excepto este que es en particular, que estamos presentando esto, los sábados tenemos preguntas y respuestas general, que puede ser en base a los videos que ya están, que les haya quedado dudas, o algún tema de actualidad que se pueda abordar de algún modo tranquilo dentro de YouTube. Recuerden que hay diferentes tipos de restricciones, no sería palabra, gracias. Restricciones que tenemos que respetar más que nada para que no nos censuren el canal y no tener que perder videos o bajarlos, cosas así que después sabemos que volver a subirlos y eso es engorroso, y encontrar más plataformas también es un poquito tardado. No es imposible, pero es un poquito más tardado. Y en lo posible estamos haciendo ya las pruebas para ver si podemos transmitir un sábado por Telegram y un sábado por YouTube directamente, así que la idea es ir ampliando un poco el panorama para que tenga más acceso a la gente a la información. Recuerde compartir, like, suscribirse y cualquier seguirnos consulta. En nuestras redes personales. Seguirnos en nuestras redes, tienen todo en la descripción. Y además de eso, recuerden que si algo les quedó colgado en el tintero o que se les viene después de rever el video o lo que sea, dejar en los comentarios las preguntas, o en el aula, los que están suscritos en Telegram, o en el grupo de Facebook, ya sea en Facebook o en Instagram. Pueden dejarnos en las diferentes redes las preguntas que tengan y nosotros las vamos recopilando para hacer más nutridos los videos, ¿sí? Porque los videos ya están armados previamente, más o menos, pero bueno, siempre está bueno tener una visión extra a la nuestra. De mi parte, yo creo que me voy despidiendo. Pueden saludando, decir lo que les falta. ¿Me vais? No, que tengan un buen resto de semana. A los que están en YouTube, buen sábado, porque nos van a ver el sábado. Y eso, que se vienen cosas buenas en Crystal y que aprovechen. Y aprovechemos. Aprovechemos todos, sigamos expandiendo la red y recuerden, sean compasivos con el otro, empáticos, tolerantes y respetuosos. Esos son los 4 puntos. Si todavía no llegas al amor incondicional, al menos con esos 4 ya estamos. Y se parte por casa. Ajá, por uno, la comandancia de uno mismo más que para afuera. Así que ahora sí. Así que nos vemos. chao. Chao. Adiós.